Masejet Babakamada Flamet Gimel Amudalef 33a, 24 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar en la Mishnah, quiero dar una pequeña introducción. A pesar que lo que voy a decir a continuación es algo que lo hemos visto varias veces, aún así quiero volver a repetirlo para que tengamos claridad al respecto. Como ya hemos visto varias veces anteriormente, un animal, un toro por decir, que causa un daño a través de keren, a través de cornear o sus toladot o sus subcategorías, la halajá es que si el animal es inocente, estam, el dueño del animal perjudicador debe pagar únicamente ¿cuánto? Hatzinezek, la mitad del valor del daño causado. Sin embargo, si el animal ya es muad, o sea, ya no es inocente, o sea, ya varias veces ha causado un daño, en ese caso el dueño del animal perjudicador debe pagar nezek shalem, valor completo del daño causado. Ahora sí vamos a la Mishnah. Dice la Mishnah, Shenesh shevarim tamim shechavlu ze et ze. Meshalmim bamotar hatzi nezek. Shenehem muadim meshalmim bamotar nezek shalem. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente. ¿Qué pasa si hay dos toros que están peleando entre ellos? Pero peleando a través de cornear. O sea, estamos hablando aquí de puro keren, ¿sí? Y ambos se causan un daño al otro. Dice la Mishnah, si ambos son tam, si ambos son inocentes, pues el dueño de cada animal tiene que pagar únicamente ¿qué? Hatzinezek, la mitad del valor del daño causado. Por lo tanto, si un animal, el primero por decir, causó un daño de 100 y el segundo, ¿sí? Y el segundo le causó al primero un daño de 40, ¿sí? Entonces básicamente el primero tiene que pagarle a el segundo Hatzinezek, la mitad del daño causado, pero del exceso nada más, ¿sí? O sea, de 60. O sea, la mitad de eso sería 30. Sin embargo, si ambos no son tam, sino ambos son muad, que en muad, ¿cuánto hay que pagar? Nezek shalem. Pues en este caso, si uno causó un daño, si el primero le causó un daño al segundo de 100 y el segundo de 40, pues el primero va a tener que pagarle al segundo el nezek shalem, el valor del daño completo, del exceso. O sea, la diferencia, o sea, los 60 completos. Eso está pashut, está sencillo. Sigue siendo la Mishnah. Echad tam veechad muad. Muad betam meshalem bamotar nezek shalem. Tam be muad meshalem bamotar hatzi nezek. Escuchen bien este caso. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si se estaban peleando dos animales a través de cornear, keren, ¿sí? Pero ambos no eran tam, ni ambos eran muad, sino uno era tam y uno era muad, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso? Dice la Mishnah, depende. Depende quién es el que causó el daño mayor, ¿sí? Si el muad causó el daño mayor al tam, por decir, el muad le causó un daño al tam, un daño de 100, y el tam al muad de 40, ¿sí? Entonces, en este caso, debe pagar el muad al tam, el nezek shalem, el exceso completo, o sea, los 60 completos tiene que pagar. Importante aclarar que eso es un hidush grande, porque uno pudiera haber dicho que en este caso no debe pagar nada más 60, sino debe pagar ¿cuánto? 80. ¿Por qué? Porque el tam al muad, ¿cuánto le hizo? En el ejemplo que dimos, 40, ¿sí? Pero el tam al muad debe pagar únicamente ¿cuánto? Hatzinezek, entonces nada más 20. Entonces de 20 a 100, ¿cuánto hay? 80. Nos dice la Mishnah, hidush, de que en este caso calculamos el daño completo, ¿sí? Que hizo el tam al muad, y si es 40, eso lo disminuimos de los 100 y nada más tiene que pagarle el exceso de 60 y no de 80 en el ejemplo que dimos. Entonces, de todas maneras nos dice la Mishnah, repito otra vez, en esta segunda parte la Mishnah nos dice así, tenemos dos animales que estaban peleando, ¿sí? Y ambos se causaron un daño al otro. Uno es tam y otro es muad. Nos dice la Mishnah, si el muad causó un daño mayor, pues en ese caso tiene que pagar el exceso completo, nezek shalem, porque el muad fue el que causó el daño mayor. Sin embargo, si el tam fue el que causó el daño mayor, por ejemplo, ¿sí? Cambiemos un poquito los montos en este caso. Si el tam le dañó al muad un daño de 60, ¿sí? Y el muad al tam un daño de 40, ¿sí? Entonces, en este caso, tiene que pagar únicamente ¿cuánto? La mitad del exceso, la mitad de 20. Muy bien, ¿qué cuánto es? 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tam fue el que hizo el daño mayor, entonces nada más tiene que pagar la mitad del exceso del daño, de los daños entre los dos. Así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah.
וכן שני אנשים שחבלו זה בזה, משלמים המותר נזק שלם. אדם במועד ומועד באדם. Bueno, ahorita la Mishnah viene y dice que esto aplica también en dos personas que estaban peleando uno con otro y se causaron un daño entre una y otra. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa si uno le causó un daño, el primero le causó un daño de 100 al segundo y el segundo le causó un daño de ¿qué? De 50 al primero. Entonces, en este caso, Adam y Adam, persona con persona, siempre tienen que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces en el exceso va a tener que pagar ¿qué? El exceso ¿cuánto es? 50. Se tiene que pagar los 50 completos. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué? Adam Muad de Olam, sí. Adam be Muad u Muad be Adam, Meshalem ba motar Nezek Shalem. Adam betam, betam be Adam. Bueno, explicamos esta parte después. Sigamos. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa si una persona le causó un daño a un shor, a un toro Muad? ¿Sí? En este caso, dice, o que el Muad le causó un daño a, no lo mató, pero le causó un daño a la persona. Entonces, en este caso, ambos tienen la halajá que tiene que pagar Nezek Shalem. Entonces, el exceso, el que más causó el daño, tiene que pagar, el que más causó el daño tiene que pagar ese exceso, esa diferencia completa. Sí. Sigue diciendo la Mishnah, Adam betam betam be Adam, Adam betam meshalem bamotar nezek shalem, tam be Adam meshalem bamotar chatzi nezek. Rabbi Akiva omer, af tam shechaval be Adam meshalem bamotar nezek shalem. Ahorita la Mishnah viene y nos dice lo siguiente, ¿qué pasa si una persona le causó un daño a un animal que es, a un toro que es tam, inocente? O un tam le causó un daño a una persona, ¿sí? Dice la Mishnah, depende. Si el daño, ¿sí? Mejor dicho, no o, ¿sí? O sea, una persona le causó un daño al toro, a un toro inocente y el toro inocente le causó el daño a la persona. ¿Qué pasaría en este caso? Adam siempre tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Y Tam siempre tiene que pagar a través de Keren Hatzinezek. ¿Qué pasa en este caso? Entonces Tanakama viene y nos dice lo siguiente. Si el daño que hizo la persona en el toro inocente es mayor, ¿sí? Entonces él tiene que pagar la diferencia, Nezek Shalem, porque es Muad de Olam, Adam Muad de Olam. Sin embargo, si el daño que hizo el Tam en la persona es mayor, pues va a tener que pagar el dueño del animal tan perjudicador, tiene que pagar esa diferencia a la mitad, ese exceso a la mitad. Hatzinezek. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabbi Akiva en este último punto discute y dice, no señor, también un tam que le hirió, dañó a una persona, ¿sí? Y el daño que hizo es más del que la persona le hizo al tam, va a tener que pagar ¿cuánto? El exceso, no Hatzinezek, sino Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva, como vamos a ver en la Gemara, y les adelanto una vez, él opina que todo este concepto que un toro tam, que un short tam, tiene que pagar Hatzinezek, que es únicamente cuando daña propiedades, cuando daña a otro animal, cuando daña pertenencias, pero no cuando daña a una persona. Cuando daña a una persona, a pesar que es tam, a través de Keren, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Así nos dice la Mishnah. La Gemara a continuación trae una baraita que nos explica la fuente en la cual discuten Tanakama y Rabbi Akiva en este punto. ¿Sí? Tanu Rabbanan, Kamishpat haze ya'ase lo, Kamishpat shor beshor, Kach mishpat shor be'adam, Ma shor beshor tam meshalem hatzinezek umuad nezek shalem, Af shor be'adam tam meshalem hatzinezek umuad nezek shalem. Rabbi Akiva omer, no, Kamishpat haze, Katachton velo ka'elyon, Yachol meshalem min ha'aliyah, Talmud lomar ya'ase lo, Mikufo meshalem veno meshalem min ha'aliyah. La Gemara trae una baraita que explica, como dijimos, esta última discusión que vimos en la Mishnah entre Tanakama y Rabbi Akiva. ¿Cuál es la discusión entre ellos? Que según Tanakama, cuando un toro tam daña a una persona, también es Hetzinezek a través de Keren, ¿sí? Y según Rabbi Akiva, todo lo que es Hetzinezek a través de Keren es únicamente cuando daña bienes. Cuando digo bienes me refiero a temas propiedades o animales, ¿sí? Pero una persona es Nezek Shalem. ¿En qué depende esta discusión? Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito en la baraita lo siguiente. Respecto a un toro que daña a una persona, dice el versículo en la Torá, o benigaj o batigaj, kamishpat hazeh ya'aselo. Sí, y explica un poquito el contexto. La Torá te menciona cuando un toro daña a otro toro y es tam, que ahí tiene que pagar ¿qué? Hatzinezek. Después te menciona cuando un toro daña a otro toro y es muad, y ahí tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Eso está escrito explícitamente. Después que la Torá te menciona estas dos alajot, te menciona una tercera alajá, que si un toro dañó a una persona, kamishpat hazeh ya'aselo, ¿sí? Como esta ley, le harás también a él. Aparentemente, ¿como qué ley? Como la misma ley de un toro que cornea a otro toro, que de la misma manera que un toro
que cornea otro toro, si es tam, paga Hatzin Nezek, y si es Muad, paga Nezek Shalem. También un toro que cornea a una persona, si es tam, paga Hatzin Nezek, y si es Muad, paga Nezek Shalem. Esa es la opinión de Tanakama en nuestra Mishnah y de Tanakama en la Baraita. En eso se basa. Sin embargo, Rabbi Akiva viene y dice, mira, podrías tener razón, pero hay el versículo nos dice Kamishpat Hazé. ¿Qué significa Hazé? Como esta ley, esta para excluirte que una no aplica, como esta, ¿qué te viene a decir esta? Como la segunda que mencionaste, ¿sí? ¿Cuál es la segunda? Otra vez, escuchen bien lo que dije antes. La primera ley en la Torah es que un toro, que cornea un toro y es tam, ¿paga qué? Hatzin Nezek. Segunda ley, un toro que cornea a otro toro y es muad, ¿paga? Nezek Shalem. Después la tercera es un toro que cornea a una persona, Kamishpat Hazé, como esta ley le aplicarás. Como esta ley, ¿qué es esta ley? Como la segunda ley. O sea que en un toro que cornea a una persona, como esta segunda ley aplicarás siempre, independientemente si el toro es tam o si es muad. Y por eso está escrito en el versículo Hazé. Kamishpat Hazé, para decirte, no para excluirte, sino para decirte Hazé, como esta segunda. Como esta última segunda que mencionamos, que es que pagan Nezek Shalem. Y en este caso, como es con Adam, independientemente si es tam o muad. Y entonces de aquí aprende Rabbi Akiva que un toro que cornea a una persona, a pesar que es tam, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Pero Rabbi Akiva viene y dice lo siguiente, uno hubiese pensado, ¿sí? Un tam tiene dos alajot diferentes a un muad cuando cornea a otro toro. ¿Cuál es? Que paga Hatzin Nezek, un tam a otro toro, y el otro paga ¿qué? Nezek Shalem. Y hay una segunda diferencia que el tam paga migufó. ¿Qué es migufó? Máximo paga el valor de su cuerpo, ¿sí? Del cuerpo del animal perjudicador. A diferencia de muad que paga minalía. Entonces ahorita la Gemara, o el mismo Rabbi Akiva dice, ¿sabes qué? Una vez ya te dije que cuando es toro con persona no aplica la primera diferencia, y decimos que inclusive cuando es tam paga ¿qué? Paga Nezek Shalem. Podríamos haber dicho que también no aplica la segunda diferencia y no es migufó sino minalía, ¿sí? Dice, y Rabbi Akiva dice, no, en esto sí se mantiene igual, que si es tam, inclusive si cornea una persona, no aplica minalía, a pesar que hay que pagar Nezek Shalem, no hay que pagar minalía, sino se mantiene que la alajá de migufó respecto a esto. ¿Por qué? Porque la Torah está escrito ya hacelo para enseñarte migufó me Shalem, que cuando es tam, a pesar que pagan Nezek Shalem, cuando es shor a una persona, según Rabbi Akiva, pero todavía se mantiene esa regla de tam, que lo máximo que puede pagar de Nezek Shalem es el valor de el animal perjudicador. Ok. De todas maneras, Rabbi Akiva, ¿dónde saca todo esto? Del hecho que está escrito en el versículo respecto a un tor, a un shor que corneó a una persona, está escrito que Kamishpat Hazé. Bien, la primera pregunta, ¿qué va a hacer Rabbanán? ¿Qué va a hacer Tanakama con esta palabra Hazé? Verabbanán ze lamali, le potró me arba de barim. Rabbi Akiva, le potró me arba de barim minale, nafkale mi veish ki ten mum ba amito vegomer. Ish ba amito velo shor ba amito. Verabbanán. Y me ahí va a mí nazar le judea barripuy beshevet eimalitenle kamash malan. Dice la Gemara, ¿qué va a hacer Jajamim con la palabra hazé? Aparentemente Rabbi Akiva tiene una fuente fuerte, ¿sí? Que un shor que nagaj que cornea a una persona también si están tiene que pagar Nezek Shalem porque está escrito kamishpat hazé, segundo que paga Nezek Shalem, ¿sí? Depende si está muad. ¿Qué va a hacer Jajamim con esta palabra hazé? Dice la Gemara, no ze es para excluirte algo, para decirte que ¿qué? Normalmente, cuando una persona le causa un daño a otra persona, ¿sí? No nada más paga por el nezek, por el daño que causó, sino también por otras 4 cosas adicionales, un total de 5. ¿Cuáles son esas 4 cosas adicionales? Tzar, ripuy, shevet, uboshet, sufrimiento, curación, desempleo y humillación. Dice la Gemara para decirte kamishpat hazé, cuando es un toro que perjudicó a una persona, aplica la misma regla de la antes mencionada, que lo único que paga ¿qué es? Nezek y no paga las 4 cosas. Kamishpat hazé, como la ley esta mencionada de toro con toro, que nada más paga Nezek y no otras 4 cosas adicionales, también aquí un toro con persona, a pesar que paga, no a pesar que paga si es tam, hatzin nezek según Jajamim, y si es muad, paga Nezek Shalem, pero kamishpat hazé. ¿Qué significa kamishpat hazé? Como esta ley que no paga, a pesar que está perjudicando a una persona, nada más paga valor y no paga las otras 4 cosas. Dice la Gemara y Rabbi Akiva, ¿dónde va a sacar esta alajá? Todos están de acuerdo con esta alajá, ¿dónde le va a sacar? Él usa la palabra hazé para lo otro mencionado. Dice la Gemara, eso lo aprende de la fuente, de la Torá, donde menciona que hay que pagar las 4 cosas. Cuando la Torá te dice que hay que pagar las 4 cosas, aparte de Nezek, ¿sí? 5 en total, dice, veishki ten mum
Ba'amito, una persona que le causa un daño a su compañero. O sea, persona con persona aplica esto, pero toro con persona no aplica. Dice el Jajamí. Aparentemente el Hazé está disponible nuevamente, porque esto lo podemos aprender del versículo Veish Kitemu Ba'amito. Dice la hermana, no necesita los dos, porque si hubieses aprendido solo Veish Kitemu Ba'amito, hubiésemos dicho que todo lo que aplica persona con persona es únicamente respecto al tzar, respecto al sufrimiento. Ahí es persona con persona. Y toro con persona no. Pero respecto a ripuy y shevet, respecto a curación y desempleo, puede ser que aplicaría persona con persona, al igual que también toro con persona, kamash malan, que también en el caso de toro con persona, decimos que está exento no nada más de tzar, sino también de ripuy y de shevet sin problema. Entonces, por eso necesitamos este versículo según Jajamim, esta palabra que mishpatazé. Seguimos. Shor shave mane shenagach shor shave matayim. Ven a nevela yafa kelum notel et ashor. La Mishnah a continuación nos habla sobre un shor, sobre un animal, un toro, que es inocente, tam, que causó un daño a través de keren. Que cuánto tiene que pagar el animal del dueño del animal perjudicador, únicamente hatzi nezek. Y la Mishnah nos dice así: ¿qué pasa si tengo un shor tam, si un toro tam inocente, que vale, escuchen bien, vale 100 zuz, ¿sí? Y corneó y dañó a un segundo toro, ¿sí? Que vale ¿cuánto? 200 zuz, ¿sí? Y lo mató. Si el dueño del animal perjudicador tiene que pagarle al dueño del animal perjudicado, que murió, ¿cuánto tiene que pagarle? Si el valor del animal perjudicado cuesta 200, tiene que pagarle, ¿qué? Hatzinezek, tiene que pagarle 100. En este caso, si el cadáver animal perjudicado, ¿sí?, no vale nada, ¿sí?, tiene que pagarle 100, porque si vale algo, pues se disminuye, se descuenta del... ¿sí? En caso que no valga nada, pues si era 200 me tiene que pagar Hatzinezek, ¿cuánto tiene que pagar ahorita? 100. Pero nos dice la Mishnah, no le paga los 100, sino que la parte perjudicada agarra el animal perjudicador. ¿Que cuánto vale? 100. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Repito para que esté claro. Un animal perjudicador vale, un short tam perjudicador que vale ¿cuánto? 100. Perjudica a un segundo toro, ¿sí? No perjudica, lo mata a través de cornear, ¿sí? Y ese segundo toro ¿cuánto vale? 200. Y cuando lo mató, el cadáver vale 0. ¿Sí? Dice la Mishnah, en este caso obviamente, ¿cuánto es el valor que tiene que asumir el dueño del animal perjudicador? Hatzinezek. Sí, porque está, entonces nada más de 100. Y lo que tiene que hacer aquí es muy sencillo. La parte perjudicada agarra el animal perjudicador. ¿Que cuánto vale? 100. Y así soluciona todo. Agarra ese animal, ¿por qué? Porque el valor de ese animal vale igual a la mitad del valor del daño causado. Así nos dice la Mishnah. Aparentemente en la Mishnah vemos, ¿sí?, que el dueño del animal perjudicador no puede pagarle cash, no puede pagarle en efectivo 100, sino lo que se puede hacer es, lo único que se puede hacer, la parte perjudicada puede agarrar el animal perjudicador. Otra vez, así está escrito, notel et ashor, está escrito en nuestra Mishnah, de que la parte perjudicada agarra el animal perjudicador. Mashma que si el dueño del animal perjudicador quiere pagarle 100 cash, no puede. Tiene todo el derecho, la parte perjudicada, de agarrar el animal perjudicador que vale 100. Y el dueño del animal perjudicador debe darlo, ¿sí? ¿Quién es el autor de esta Mishnah? ¿Quién opina así? Matnitin Mani, Rabbi Akibai de Tania, Yusham Hashor, Bebedin. Dice Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Huchlat Hashor. Dice la Gemara, la opinión de nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Akiva. ¿Qué? Hay una baraita, ¿sí?, respecto al caso de nuestra Mishnah. ¿Sí? Literal, el caso de nuestra Mishnah, un shortam que vale 100, que dañó y mató a un animal, un segundo animal que vale ¿qué? 200. Nos dice Rabbi Ishmael en la baraita, Yusham Hashor, o sea, que hay que evaluar al toro perjudicador en el Bedín. Y el dueño del animal perjudicador le paga a la parte perjudicada el valor ¿de qué? El valor máximo del precio avaluado del toro perjudicador. O sea que según Rabbi Ishmael, ¿cuánto le pagas? ¿Cómo le pagas? Cash. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no señor, no Yusham Hashor.
Ujlat ashor. ¿Qué significa ujlat ashor? Automáticamente el animal perjudicador queda transferido ¿para quién? Para la parte perjudicada. O sea que vemos que Rabbi Akiva opina que el dueño del animal perjudicador no puede decirle toma, te doy dinero, sino que queda automáticamente el animal transferido a favor de la parte perjudicada y no puede decirle te doy dinero, sino tiene todo el derecho de la parte perjudicada de tomar el animal perjudicador por el daño causado. Entonces nuestra Mishnah va como ¿quién? Nuestra Mishnah que dice que notele tashor, que la parte perjudicada agarra el animal, ¿sí? Va como ¿qué opinión? Como la opinión de Rabbi Akiva. Y la Gemara explica en qué discuten estas dos opiniones, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael sabar bal chovu, vezú zeu de masikle, Rabbi Akiva sabar shutafe ninhu. Bekamiflegi behaikra, umachlu et ashor achai, behatzu et kaspor. Rabbi Ishmael sabar lebedina kamaz de rachamana. Rabbi Akiva sabar nizak umazik mazhar lehu rachamana. Nizak umazik mazhar lehu rachamana. Dice la Gemara en qué discuten. Escuchen bien en qué discuten Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Según Rabbi Ishmael, otra vez que el perjudicador, el dueño del animal perjudicador da cash. Y Rabbi Akiva opina que le da el animal. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, te voy a explicar en qué discuten. Rabbi Ishmael opina que cuando el animal perjudicador causó un daño, pues el dueño del animal perjudicador se convirtió en un prestatario, ¿sí? Y la parte perjudicada es como un prestamista. Entonces me debes dinero, págame cash. Por eso me tienes que pagar cash suficiente, no hay ningún problema. Sí, por eso si le paga el dueño del animal perjudicador cash es suficiente, porque yo me convertí en ¿qué? En un prestatario y tú un prestamista, entonces te puedo pagar en efectivo. Sin embargo, Rabbi Akiva opina, ¿sí? Que no es prestamista y prestatario, sino es socio. ¿Sí? Es socio, literal es socio. Y en el caso de la Torah es socio. ¿Sí? ¿Cuál es el caso de la Torah? El caso de la Torah es cuando un animal shortam, ¿sí? Corneó a otro animal y lo mató, y ambos valen igual. ¿Sí? Nuestro caso es cuando el shortam vale 100 y el otro vale 200. Ambos valen igual. En este caso nos enseña la Torah, según Rabbi Akiva, de que la parte perjudicada se convierte en socio literal de ¿qué? Del animal perjudicador. Entonces, eso es en la Torah, que es socio. Pero en nuestro caso, eso es en la Torah que es el mismo valor del animal perjudicador con el otro. Entonces es socio porque no tiene por qué darle 200, sino nada más 100, la mitad del Nezek. Pero en nuestro caso, que el animal perjudicador vale 100, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a adueñar del animal? La parte perjudicada. Entonces se convierte dueño. O sea, básicamente vemos en la Torah, según Rabbi Akiva, él dice que se convierte en socio, o sea, que la parte perjudicada se convierte en dueño de la parte que le corresponde al animal. Entonces, en este caso, si le corresponde 100, se convierte en dueño de él todo el animal. Entonces el dueño del animal perjudicador no puede venir y decirle te doy dinero, no te doy el animal. No, tiene que darle el animal porque el dueño ¿quién es? La parte perjudicada. Ellos discuten en esta idea. ¿Y en qué versículo se basa cada uno? Dice, te voy a explicar por qué. En la Torah, ¿sí? Cuando habla de un shortam que dañó a otro shor, ¿sí? Que lo mató, por decir, y como dijimos en la Torah está hablando en un caso que ambos toros valen ¿qué? Valen igual. El short que dañó, el perjudicador vale 200 y el perjudicado ¿vale cuánto? También 200. Dice el versículo Majeru et ashor achai behatzu et kaspo, ¿sí? Que hay que vender al toro vivo, o sea, al toro perjudicador, y dividir el dinero. ¿A quién le está hablando el versículo? Rabbi Ishmael opina que le está hablando al Bedín, ¿sí? Le está diciendo al Bedín, mira Bedín, ese toro pertenece a la parte al perjudicador. Ustedes el Bedín tienen que meterse para venderlo, para poder darle el dinero a la parte perjudicada. O sea, que Rabbi Ishmael opina que si es una advertencia del Bedín, significa que ¿a quién pertenece? El toro pertenece ¿a quién? Al Mazdik 100%, ¿sí? 100%, y solo tiene una deuda. Entonces por eso le dicen al Bedín, mira, encárguese de venderlo para poder pagar esa deuda. Así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva opina no, que lo que la Torah está diciendo, todo esto está advirtiendo ¿a quién? No al Bedín, está advirtiendo a las partes, a la parte perjudicadora y a la parte perjudicada, ¿sí? Y les está diciendo, mira, quiero que sepan que esto es de los dos, ¿sí? Esto pertenece a los dos y por lo tanto, véndanlo entre los dos y dividan el dinero. O sea que Rabbi Akiva opina que el versículo básicamente nos está insinuando que pertenece a quién? A los dos, son socios. O sea que cuando la parte perjudicada queda perjudicada, se adueña automáticamente del monto que fue perjudicado, del monto que le corresponde en el cuerpo del animal perjudicador. Un segundito. Sí, o sea, repito, Rabbi Akiva dice que cuando la Torah nos dice le está hablando a quién? No al Bedín, sino al Nizak y al Mazik, a las partes, a ambas partes. Le está diciendo a los dos, ustedes dos vendan el toro y divídanse entre los dos. ¿Por qué le está hablando a los dos? Porque ambos son socios. ¿Sí? Ahí es donde vemos. Sin embargo, según Rabbi Ishmael, le está hablando al Bedín
que obliga al mazik a venderlo. ¿Por qué? Porque el único dueño es el mazik. Entonces le dice al betín, mira, obliga al mazik a venderlo para que pueda pagar su deuda, ¿sí? Su pago. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Listo, dijimos el mahloket. ¿Cuál es la diferencia lógica entre los dos? Escuchen bien, Mai Benayu, Higdishon, Nizak y Kabenayu. Dice la Gemara, la diferencia va a ser si después del daño, ¿sí? Después que la parte perjudicada fue perjudicada, ¿sí? Vino el dueño del animal perjudicado, o sea, vino la persona de la parte perjudicada y consagró al animal para el Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿A qué animal? Al animal perjudicador. Otra vez. La diferencia va a ser cuando si vino aquí el shortam, dañó al otro shor y vino el dueño del animal perjudicado, ¿sí? La persona de la parte perjudicada, vino y consagró para el Bet HaMikdash ¿a qué animal? Al animal perjudicador. ¿Sí? Entonces, según Rabbi Ishmael, que tú me dices que el toro es nada más de quién? Del mazik. Entonces el nizak, la parte perjudicada, no puede consagrar, no recayó nada. Sin embargo, según Rabbi Akiva, que tú me dices que sí, que apenas pasa el daño, ¿sí? Estamos hablando cuando lo consagró después de que pasó el daño, ¿sí? Entonces, según Rabbi Ishmael, de que sigue perteneciendo al mazik y solo hay una deuda, pues el nizak no puede consagrar algo que pertenece al mazik, entonces no recae. Pero según Rabbi Akiva, que después de que causó el daño, la parte perjudicada, la persona de la parte perjudicada se hace dueño del animal perjudicador, pues en ese caso sí va a poder consagrar el animal perjudicador, o por lo menos la parte que le corresponde a él del animal perjudicador, sí va a recaer ese ekdesh. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Bai min Rabba Merab Nachman, Mejaró Mazik, le Rabbi Ishmael Mau. ¿Qué van de amar Rabbi Ishmael Baal Chovu Vezuzeu de Mazik le Mahur? O Dilma, ¿qué van de Meshabed le la Nizak Lav Kol Kemine? Escuchen bien esta duda que le hizo Rabba Rab Nachman. Según Rabbi Ishmael, ¿qué dice Rabbi Ishmael? Repito, Rabbi Ishmael opina, discute con Rabbi Akiva y dice que también después de que perjudicó a la parte perjudicada no se adueña, no es dueño del animal perjudicador. Y la persona de la parte perjudicador, o sea, el dueño del animal perjudicador solo tiene que pagar, sí, pero no tiene que pagar cash, pero no es dueño, la parte perjudicada no es dueño del animal perjudicador. Según esta opinión de Rabbi Ishmael, ¿sí? ¿Qué pasaría? Escuchen bien, si el mazik, ¿sí? Si la parte perjudicadora, después de que hizo el daño, antes de presentarse en la corte, ¿sí? Después de que hizo el daño, pero antes de presentarse en la corte, vendió su toro, el mazik, lo vendió. La pregunta es si recae o no recae. ¿Recae la venta o no recae? Por un lado podemos decir, mira, según Rabbi Ishmael, es como se convierte el mazik en un prestatario, ¿sí? Y lo único que le debe el prestatario a un prestamista que es dinero, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo vengo y vendo el toro, pues recae la venta. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no me va a recaer la venta? O por otro lado podemos decir que ya que el toro está bajo un gravamen, ¿sí? Está medio hipotecado para este daño, pues no puede vender está medio hipotecado, está bajo gravamen a favor del nizak de la parte perjudicada, pues no recae la venta. Esa es la duda que le hizo Rabba a Rav Nachman. Le respondió Rav Nachman a Marlé, eno mahur, no recae la venta. Dice, pero no me cuadra, Beatania mejaró mahur. No me cuadra porque hay una vareta que dice que si lo vendió, sí recae la venta. Dice la Gemara, sí, Joser Begobeu, recae la venta, pero puede venir otra vez el nizak y cobrarlo, ¿sí? Que tú me preguntaste, tú me dijiste que no recae la venta. Preguntamos que en la vareta está escrito que recae la venta. Dice, ¿sabes qué? Sí, recae la venta, pero lo que me refiero a decir que no mahur es que puede venir la parte perjudicada y cobrárselo ¿a quién? Al comprador, ¿sí? Dice la Gemara, Vejimeachar, Shejoser Begobeu, Lema mahur. Dice la Gemara, si tú me dices de que Joser Begobeu, si tú me dices que puede venir la parte perjudicada y cobrárselo al comprador de regreso, si puede adueñarse y cobrárselo al comprador, pues ¿sobre qué tema la varita dice que si lo vendió el perjudicador, sí recibe la venta? ¿Sobre qué? Si puede venir al final el mazik y cobrárselo, pues ¿sobre qué recae la venta? ¿En qué punto? Dice la Gemara, le ridia. Recae para lo siguiente. ¿Qué pasa si el perjudicador se lo vendió a el comprador ¿sí? Y el comprador lo usó, aró la tierra mientras. Y después de 2-3 días o después de una semana vino la parte perjudicada y se lo agarró. Decimos que se lo puede agarrar, pero ¿sabes qué? Puede decirle, mira, lo usaste una semana, págame por eso. ¿Que lo usaste? Decimos que no. El alquiler, ¿sí? De esa semana. Decimos no.
Mejaró Majur, que respecto a eso sí sirvió la venta y no, hasta que no vino y cobró la parte perjudicada del animal, eso le pertenece al comprador y no puede cobrarle por el alquiler. Sobre eso sí sirve la venta. Dice la Gemara, según esto podemos deducir aparentemente Shma Miné, la va un majar metaltelín bedin govim lo mehem. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Una persona que pidió prestado dinero, ¿sí? Un prestatario. Y un prestamista y un prestatario. Y vino el prestatario y tenía unos bienes de él, unos bienes muebles, ¿sí? Movibles, ¿sí? Unos metaltelín. Y vendió esos metaltelín. Y después vino el prestamista y le dijo, págame mi deuda. No tengo, ¿sí? No tengo. Aparentemente la halajá es que el prestamista se puede cobrar únicamente ¿de qué? De carca, de tierra, pero de metaltelín no se puede. Pero según lo que acabamos de ver, aparentemente debería ser que el prestamista puede venir y cobrarse ¿de qué? De los metaltelín, porque aquí también, que nosotros le estamos diciendo al mazik y al nizak, que el nizak se puede venir y cobrar ¿de qué? De lo que vendió, del toro que lo vendió. ¿El toro qué es? No es carca, sino es ¿qué? Es metaltelín. Si acaso vamos a decir que ahorita cualquier prestamista puede venir y cobrarse del prestatario de un metaltelín que vendió. Aquí vemos que sí, aparentemente en el shor, en el caso del animal, pero no es así. Dice, no, aquí es diferente, porque Shani Atam de Gemán de Asoa Potiki Dami. Dice aquí, a pesar de que el shor es metaltelín, es diferente porque es como si fuese que hubo apotiki. ¿Qué es apotiki? Cuando una persona hace un préstamo y el momento de hacer el préstamo le dice, te vas a poder cobrar, le dice explícitamente. No es que, normalmente cuando uno hace un préstamo, automáticamente tiene garantía de sus tierras, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de un caso que hizo un préstamo y no nada más lo dejó así, está el préstamo, sino dijo que, ¿qué? Te pongo de garantía, te pongo bajo gravamen a este metaltelín. Ahí sí se hace gravamen a pesar que es metaltelín y puede ir a cobrarlo. Aquí también el hecho de que el toro fue el que dañó, también según Rabbi Ishmael que es mazik, que es como Baal-Jov, el toro, ¿sí? Es como el que se convierte en Baal-Jov, en prestamista y prestatario, pero el toro se convierte en ¿qué? Automáticamente en, como si fuese una potique, como si fuese que se mencionó que está bajo gravamen, y ya que es como si fuese así, ¿por qué? Porque es como si fuese apotique, porque tú te puedes cobrar únicamente máximo de ¿qué? Cuando es tam, hatzines, te puedes cobrar máximo del valor del toro. O sea, que vemos que hay algo en el toro, el cuerpo del toro. Es como si fuese que hay apotique, y por lo tanto, en este caso, a pesar que no se hizo explícitamente un apotique, es como si fuese que hay apotique, y por lo tanto puede venir el nizak y cobrarse y sacárselo ¿quién? Al comprador. Pero en un caso regular de un préstamo y un prestamista, un prestatario, que el prestamista quiere cobrarse y no tiene tierra para cobrarse el prestatario, sino nada más metaltelín y no hizo apotique, ahí efectivamente no se va a poder cobrar. La primera pregunta contra esto, vea amarraba asabdo apotiki umejaro balhov govemenu, shoro apotiki umejaro en balhov govemenu, evet maitama mishundit le kala, hainami que van de nagaj kala itle de tora nakhana karule. La primera viene y pregunta, pero no me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Porque Raba dice, y preguntamos de Raba porque Raba era un jajam, a pesar que no era un taná, ¿sí? Era un jajam muy grande. Raba dice lo siguiente, ¿qué pasa a una persona que en un préstamo, ¿sí? Pide un préstamo y coloca de gravamen, ¿sí? O sea, hace apotiki explícitamente a un esclavo, ¿sí? Un esclavo que no es carca, no es tierra, es metaltelín, ¿sí? Y después el prestatario vendió a su esclavo, ¿sí? Dice Raba, puede venir el prestamista después para cobrarse, si no tiene tierra, puede venir y sacarle el esclavo ¿a quién? A el comprador. ¿Por qué? Porque lo hizo apotiki. Pero si el prestatario hizo apotiquia que a un toro de él y lo vendió y el prestamista después viene a cobrarse el préstamo y no tiene para pagarse, entonces si quiere cobrar del comprador que compró el toro, ahí decimos que ¿qué? Que el prestamista no puede cobrarse del shor, ¿sí? Dice la Gemara, aquí que estamos hablando nosotros, en shor también. Si tú me dices, no, estamos hablando en un caso que hay apotiki, pero aquí también Raba dice que inclusive si hay apotiki, nada más sirven que haya en apotiki, sirven nada más en esclavo, pero no sirven que en shor. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué no hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre esclavo y shor? ¿Por qué esclavo sirve a potiki? ¿Por qué Raba dice que esclavo sirve a potiki y shor no? O sea, te voy a explicar por qué. Porque un esclavo, ¿sí? Cuando haces una potiki, cuando pones a un esclavo bajo gravamen de un préstamo, todo el mundo se entera al respecto, ¿sí? Y aún así, si ahorita tú lo vas a vender, el comprador se debería haber enterado y seguramente está enterado que lo hiciste a potiki. Y si aún así lo compró, él está tomando el riesgo de que se lo quiten. Por eso si viene el prestamista, después se lo quita, tiene que dárselo. Sin embargo, un shor, un toro, no se entera todo el mundo, no hay col. Letle cala.
Entonces, cuando tú haces apotiquia un short, no se entera todo el mundo. Y si no se entera todo el mundo, cuando viene el comprador y lo compra, él no tiene por qué saber que está tomando un riesgo. Por eso no le damos el derecho de prestamista en quitárselo al comprador. Dicen, eso nada más en un short normal. Pero aquí, que es un short que hizo un daño y corneó, todo el mundo se entera que es un short que hizo un daño. Entonces hay vos, si hay col. Y si hay col, ya es como si fuese un esclavo. Que cuando le haces apotiquia a un esclavo, hay col. Aquí también, cuando le haces, aquí también, en el short que hizo Negijá, hay col. Por lo tanto, se lo puedes quitar al comprador. Así dice la Gemara. Y todo queda perfecto. Seguimos. Tani Rav Tajlifa bar Ma'araba, Kameh de Rabbi Abahu. Mejaró en Mahur, Igdishó Mugdash. Mejaró man, y le imam Mazik. Mejaró en Mahur man y Rabbi Akiva y de Amar Uchlat Ashor. Vigdishó Mugdash Atan el Rabbi Ishmael de Amar Yusham Hashor Bebetadin, Ela, Nizak Mejaró. Tampoco me cuadra, no Mahur man y Rabbi Ishmael, Igdishó Mugdash Atan el Rabbi Akiva. Escuchen bien. La Gemara trae una baraitá que la dice Rav Tajlifa bar Ma'araba, si Rav Tajlifa de Eretz Israel, enfrente de Rabbi Abahu. Y la baraitá dice lo siguiente: un shor, ¿sí? Un toro que corneó a otro y fue vendido este toro corneador, este toro perjudicador, no recae la venta. Sin embargo, si fue consagrado, si fue mukdash, sí recae el ekdesh. Así dice la baraitá. Y la Gemara dice, no me está cuadrando. ¿Quién es el que vendió y quién es el que hizo ekdesh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si tú me dices que la baraitá se refiere al mazik, o sea, el dueño del animal perjudicador, ¿sí? Y sobre él decimos que si lo vendió después de que perjudicó, no recae la venta, pues significa que opina como quién, como Rabbi Akiva, que opina que apenas causó un daño, el toro ya no pertenece al dueño original, sino pertenece a quién, a la parte perjudicada, y por eso no recae la venta. Pero si es así, no entiendo la segunda parte de la baraitá, que me dice que si le hizo ekdesh, sí recae el ekdesh. ¿Por qué va a recaer el ekdesh si no pertenece a él? Eso ya cuadra según Rabbi Ishmael, no según Rabbi Akiva. Entonces me está contradiciendo la baraitá. Así que me vas a decir, no. El que hizo la venta, el que hizo el ekdesh, no es el mazik, sino es ¿quién? El nizak. ¿Sí? La parte perjudicada fue el que vendió y el que le hizo ekdesh. Entonces cuando tú me dices que no recae la venta, ¿sí? ¿Por qué no recae la venta? Porque opinamos como Rabbi Ishmael, que no le pertenece a la parte perjudicada, sino le sigue perteneciendo el animal ¿a quién? Al perjudicador, al dueño del animal perjudicador, al dueño original. O sea, entonces no me cuadra por qué si me dices que sí recae el ekdesh, cuando le hizo la parte perjudicada, si no pertenece a él. Eso ya cuadra según Rabbi Akiva. Tengo una contradicción aquí en la baraitá. Así pregunta la Gemara. ¿Cuál es la explicación para esta baraitá? Dice la Gemara, Leolam mazik vedibre akol. Mejaró eno mahur afilu le Rabbi Ishmael. Dehame sha'abdale la nizak. Igdisho mukdash afilu le Rabbi Akiva. Mishum de Rabbi Abahu. De amar Rabbi Abahu gezerá shema yomeru ekdesh yotze velo pidion. Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí el caso es la persona que vendió, la persona que consagró. ¿Quién es? El mazik. ¿Quién es el mazik? El dueño original del animal perjudicador. ¿Sí? Y la baraitá cuadra según ambas opiniones. También según Rabbi Ishmael y también según Rabbi Akiva. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando la baraitá está al principio que si lo vendió no recae la venta, pues obviamente según Rabbi Akiva cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque según Rabbi Akiva apenas hizo un daño, pertenece a la parte perjudicada. Entonces cuando el perjudicador lo vendió, pues no recae. Pero también según Rabbi Ishmael cuadra. ¿Por qué? Porque también según Rabbi Ishmael, ¿sabes por qué no recae la venta? Porque según Rabbi Ishmael dijimos que recae la venta, ¿sí? A pesar que dijimos que recae la venta, pero puede venir después la parte perjudicada y quitárselo ¿a quién? Al comprador. Eso es lo que se refiere a la baraitá, que no recae la venta. O sea, que cuando se lo vende al comprador, ¿sí? No es definitivo para él, sino no recae la venta en el aspecto que puede venir después de la parte perjudicada y quitársela. Eso es lo que se refiere a la baraitá. Se cuadra también, según Rabbi Ishmael, como dijimos antes de Rav Nachman. Eso fue lo que dijo Rav Nachman. ¿Que recae la venta para radia. ¿Para qué es radia? Para que no tiene que pagar el alquiler, como dijimos. Sí, se aró el toro. Pero puede venir la parte perjudicada y quitárselo de vuelta. Eso es lo que se refiere a que no recae la venta. O sea, que no recae la venta definitiva, en término definitivo. Muy bien. Y la segunda parte de la baraitá, que no dice la segunda parte de la baraitá, que cuando el mazik le hizo ekdesh, recae el ekdesh. Dice, pues según Rabbi Ishmael, seguro cuadra perfectamente, pues según Rabbi Ishmael, ¿por qué va a recaer el ekdesh? Porque pertenece al mazik, entonces no pertenece al nizak, entonces seguro va a recaer el ekdesh. Pero también según Rabbi Akiva cuadra, ¿por qué? Porque vamos a explicar, como dice Rabbi Abahu, que es una gezerá de Rapanán. ¿Sí? Hay una Mishnah Masejet Arajin, ¿sí? En página 23. Dice que una persona que consagra bienes particulares de él que estaban ya bajo gravamen de un préstamo, ¿sí? Tiene que redimirlo del ekdesh
con un poquito que pague por lo menos, y solo después puede venir el prestamista y cobrarlos. Aunque en verdad el prestamista puede cobrarlos sin problemas, ¿sí? Porque decimos que tiene que redimirlos. Seguro que no recayó el Ekdesh en ese caso. Dice Rabbi Abao, no, definitivamente no recae el Ekdesh. ¿Por qué no recae el Ekdesh? Porque estaba bajo Grabam Deal. ¿Cómo va a recaer el Ekdesh que haga? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Para que la gente, es una Gezerá de Rabbanan, que si tú dijiste que algo es Ekdesh, si dijiste que eso es Ekdesh, la gente va a pensar que es Ekdesh. Entonces, si tú no lo redimes, ¿sí? La gente va a pensar que uno puede sacar y redimir algo de Ekdesh sin pagar nada. O sea, por tema de Rabbanán, porque será de Rabbanán, por un sospecha de Jajamim, Rabbi Abao, así explica Rabbi Abao, ahí en la Mishnah. Aquí también podemos decir lo mismo. Que cuando la persona viene y dice que es Ekdesh, definitivamente también según Rabbi Akiva no recae el Ekdesh. ¿Por qué no recae el Ekdesh? Cuando el Mazik viene y dice que es Ekdesh, no recae el Ekdesh. ¿Por qué? Porque según Rabbi Akiva, ¿a quién le pertenece el animal? A la parte perjudicada. Y la parte perjudicadora no puede hacerle Ekdesh. Entonces, ¿por qué dice que es Ekdesh? ¿Ekdesh respecto a qué? Ekdesh respecto a qué. Si ya lo dijo, algo tiene que hacer para que no haya sospecha y algo tiene que redimir. Y respecto a eso decimos que recae el Ekdesh. O sea, nada más por un tema de Rabbanán, una que será, así explica Rabbi Abao en el Gine, así también vamos a explicar aquí. Perfecto. Próxima baraita nos dice la Gemara Tanu Rabbanán. Ok, ahorita la Gemara, antes de leer la baraita y explicarla, nos trae una baraita un poco larga que nos dice varias alajot. La Gemara a continuación nos va a explicar esta baraita poco a poco. Veamos la baraita. Dice la baraita Tanu Rabbanán Short tam sheizik ad shelo amad badin mejaro mahurik disho mukdash shechaton tano bematana ma sheasa asui. Mi sheamad badin mejaro eno mahurik disho eno mukdash shechaton tano bematana lo asa velo klum. Kidmu baale chovot veigbiu ben hav ad shelo izik ben izik ad shelo hav lo asa velo klum. Todo esto porque le fishe mishtalem el amigufo. Expliquemos esta primera parte de la baraita. No la voy a explicar, la voy a traducir, vamos a explicar después. La Gemara va a ir explicando más a profundidad después. La baraita en esta primera parte nos dice lo siguiente. Un short tam, esta primera parte nos está hablando de ¿qué? De un short tam, inocente, que causa un daño a través de keren. ¿Sí? Normalmente el daño que tiene que pagar, ¿cuánto es? Hatzinezek, y no nada más Hatzinezek, sino es migufo. ¿Qué significa migufo? Como ya dijimos, la parte perjudicada se puede cobrar hasta un máximo de Hatzinezek, la mitad del valor del daño que se le causó, del cuerpo, del valor del cuerpo del animal perjudicador. Muy bien. Un short tam que causó un daño. Dice la baraita lo siguiente. Si aún el dueño del short que causó un daño no se presentó ante la corte, ¿sí? Por el daño que causó, y vino el mazik, ¿sí? El dueño del animal perjudicador, y vendió el animal, la venta recae. Le hizo Ekdesh, el Ekdesh recae. Le hizo Shejitá y se lo regaló a una segunda persona, una tercera persona, la Shejitá y el regalo recae perfectamente. Sin embargo, una vez ya se presentó en frente a la corte, y la corte le dijo, estás obligado a pagar el daño que causaste, ¿sí? En ese caso, ya si vendió el toro, no recae la venta. Si le hizo Ekdesh al toro, no recae el Ekdesh. Y si le hizo Shejitá y se lo regaló a alguien, ¿sí? El toro muerto ya con Shejitá se lo regaló a alguien, no recae el regalo. Sigue diciendo la baraita. ¿Qué pasa? ¿Sí? En este caso de short tam, seguimos hablando en short tam. Sí, el mazik, ¿sí? El dueño del animal perjudicador, aparte que causó un daño, él también tenía dineros que debía. Era prestatario y debía dinero a prestamistas, ¿sí? Y se adelantaron los prestamistas, después de que hizo el daño el animal, vinieron los prestamistas corriendo y dijeron, ¿sabes qué? Antes de que pagó el perjudicador a la parte perjudicada, vinieron los prestamistas del perjudicador y le cobraron por la deuda que tenían. ¿De qué? Le agarraron al toro perjudicador. En este caso, ¿qué pasa? Dice la verdad en este caso, ya sea, escuchen bien, que la deuda con que tenían con el prestamista fue previa al daño causado, o ya sea que primero se hizo el daño y después hubo el préstamo, en ambos casos no sirvió lo que agarraron el toro los prestamistas y puede venir la parte perjudicada, tiene todo el derecho de venir y quitárselo a esos prestamistas. ¿Sí? Otra vez, ya sea que ¿qué? Muy bien, ya sea antes o después, ya sea que el préstamo fue antes que el daño o el daño antes que el préstamo. ¿Y por qué?
Le fiche en mishtalem el amigufo, porque aquí estamos hablando de un shortam, que un shortam, aparte que paga Hetzinezek, pero Hetzinezek es máximo del valor del animal perjudicador. O sea que vemos que hay algo, hay una obligación, hay un shaibud, hay un gravamen directo con eso. Ahí está que es máximo se cobra hasta el valor del animal. O sea que el animal tiene como que algo muy fuerte con la parte perjudicada. Por eso siempre la parte perjudicada se puede cobrar de ese animal, independientemente de qué, del préstamo, si fue antes o inclusive, perdón, no nada más después, sino inclusive antes. Así nos dice la primera parte de la baraita. Segunda parte de la baraita, Muad sheizik ben she'amat badin ben shelo amat badin mecharo machur higdisho mukdash shechaton netano bematana ma she'asa asui kidmu ba lechovot veigvio ben chavat shelo izik ben zikat shelo chav ma she'asa asui lefi she'en mishtalem ela min ha'aliyah. Sin embargo, nos dice la baraita en esta segunda parte, ¿qué pasa si el toro perjudicador no es un toro tam, no es un shor tam, sino es un shor ¿qué? Un shor muad, que ahí en ese caso, aparte de que una de las diferencias que tiene que pagar, nezek shalem, es shor muad, pero no está limitado al valor del animal perjudicador, ¿sí? Entonces no hay un enganche directo entre el daño y el animal, porque no es mi kufo, es mina aliyah. Entonces en este caso, cuando el toro perjudicador es muad y causó un daño, ya sea, escuchen bien, que el dueño del animal perjudicador se presentó ante una corte, o ya sea que no se presentó en una corte, o sea, ya sea que se presentó en una corte y lo obligaron a pagar en Nezek Shalem, o ya sea que no se ha presentado todavía, si lo vendió, recae la venta. Si le hizo Ekdesh, recae el Ekdesh. Si le hizo Shejitá y lo regaló, recae el regalo y no puede venir la parte perjudicada y quitárselo. Igualmente, si tenía este perjudicador, el dueño del toro perjudicador, tenía unos préstamos que le debía, el prestatario debía unos prestamistas, ¿sí? Y vinieron los prestamistas y ¿qué? Y agarraron el toro que perjudicó para cobrar sus préstamos, ya sea, escuchen, aquí es al revés de antes, ya sea que el préstamo fue antes del daño causado, o ya sea que el daño fue antes del préstamo que tenía con los prestamistas, en este caso, cuando vino el prestamista y agarró, Masheasa Asui se le pertenece al prestamista y no poner la parte perjudicada y cobrarse a través de que le quite el toro a estos prestamistas. ¿Y por qué todo esto? Porque es diferente en Muad. Porque como dijimos, Muad, aparte que es Nezek Shalem, a diferencia de Tam que es Hetzinezek, pero no tiene esta limitación de que es mi gufó. No tiene esa limitación de que máximo puede cobrar el cuerpo, si no es mina aliyah, tiene sin límite, tiene que pagar el perjudicador de la casa, lo que tenga, de todo lo que tenga, no nada más de mi gufó del valor del toro. Vemos que no hay una conexión entre el daño y el toro, por lo tanto, la parte perjudicada no tiene ese gravamen tan fuerte, tan contundente sobre el toro, más que los otros casos, por lo tanto, es diferente y por lo tanto, si viene el dueño del animal perjudicador y le hace Ekdesh, recae el Ekdesh, porque no tiene la parte perjudicada en eso ningún vínculo. ¿Sí? Si lo vende, recae en la venta. Si el prestamista en la parte perjudicada viene y lo cobra, no puede venir la parte perjudicada a quitárselo. ¿Por qué? Porque la parte perjudicada no tiene un vínculo fuerte con el animal, porque a pesar que tiene pagar de Shalem, no es mikufo. O sea que en este tema, Tam es más estricto que Muad. Ok, así dice la baraita, obviamente la explicamos muy por encima, y la Gemara a continuación se enfoca y profundiza en ella. Dice la baraita siguiente, Amar Mor, Mejaró Mahur, Le Ridia, o Radia, Igdisho Mukdash, Mishun Rabbi Abau, Shechatón netano de matana ma she'asa asui, Bishlama netano de matana ma she'asa asui, Le Ridia, Ela, Shecható, Leite Berishtem Bisare, de Tania, Enli Ela, Hai, Shecható Minain, Talmud Manu Mejaró etashol, Mikol Makom. Expliquemos un segundito. Sí, expliquemos esta parte. La Gemara se enfoca en la primera parte de la baraita. ¿Qué dice la primera parte de la baraita? Un shortam, ¿sí? Un shortam que corneó. Y nos dice la baraita, aún los dueños del shortam no se presentaron al bedín. En este caso decimos que cuando no se han presentado al bedín, si lo vendió, la venta recae. Dice la Gemara, ¿recae para qué? ¿Recae para qué? Si no hay duda que puede venir después en la parte perjudicada y quitárselo al comprador. Recae respecto a Ridia. Recae respecto a que lo vendió
al comprador, lo usó por una semana, no tiene que pagar con el alquiler. Y cuando viene después la parte perjudicada se lo quita, definitivamente se lo puede quitar, pero no puede cobrarle por el alquiler. Sobre eso recae. Sobre eso es lo que la varita dice que recae. O sea, recae respecto a que no tiene que pagar el alquiler este comprador. Después, cuando la varita dice Gdisho Mukdash, que recae el Ekdesh en este caso, podemos decir que se refiere que en verdad no pertenece cuando el Mazik viene y le hizo Ekdesh a el animal perjudicador, no recae el Ekdesh de verdad, y lo que se refiere a la varita es decir que recae es respecto a lo que dijo Rabbi Abba, o que Midrabanan, porque será recae. ¿Sí? Porque será para que no haya sospecha entre las personas. Sigue diciendo la baraita, si le hizo shejitá y le regaló el animal a qué? A una tercera persona, recae el regalo. Dice la hermana, un segundo, yo no entiendo. Si tú me dices que lo regaló sin hacer shejitá, entiendo sobre qué recae el regalo. ¿Qué? Se lo regaló a una tercera persona y después viene el nizak, la parte perjudicada, se lo puede quitar, pero durante una semana lo usó y no se le cobró, como dijimos antes, Ridia, no se le cobra por eso. Entonces recayó el regalo para que esa semana no se le cobre por el alquiler. ¿Sí? Porque lo usó mientras parará la tierra. Pero aquí el caso es que le hizo shejitá y lo regaló. Entonces aquí le hizo shejitá, entonces ¿qué pasa? No hay arar, aquí no hay eso. ¿Cómo vas a explicar esto? ¿Recayó sobre qué? Si hizo shejitá y se lo regaló, y puede venir la parte perjudicada y después quitárselo, ¿sobre qué sí recae el regalo? ¿Qué beneficio tuvo esa persona, el que recibió el regalo? Dice la Gemara, te voy a explicar. Pero antes de decir lo que la Gemara, antes de seguir leyendo la Gemara dice, pero ¿sabes qué? Uno puede venir y decir que esto nada más aplica, ¿sí? Que el perjudicador, la parte perjudicada, puede venir y cobrarse del toro, perjudicador únicamente cuando está vivo. Pero cuando está shahut no se puede cobrar. Entonces sí se ganó el que recibió el regalo porque está shahut, porque está muerto. Pero no es así, porque la Torah está escrito, a pesar que está escrito a Jai vivo, pero está escrito a Shor también. A Shor más Mikol Makom. Cualquier cosa puede venirse a cobrar la parte perjudicada, puede cobrarse el toro, ya sea vivo, ya sea muerto. Se vuelve la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que en el caso que se lo regaló el perjudicador a una persona, tú me dices que recae? ¿Recae para qué? ¿Qué beneficio tuvo? ¿Sí? Si se lo puede venir a quitar después de la parte perjudicada. Dice la Gemara, Amar Rav Shizvi lo nitzreja el alifhat shejita. Dice Rav Shizvi, te voy a explicar. La varita se refiere a decir aquí, ¿sabes qué beneficio tuvo? El beneficio de fhat shejita. Y explico. ¿Qué pasa? Si en este caso le hizo shejita. Si el primer día, cuando está recién cortado, vale 100. Cada día que va pasando, en tiempo de antes sobre todo, no había neveras, cada día va desvalorizándose. ¿Sí? Se va bajando. ¿Quién es el que asume esa desvalorización? Nos dice la Gemara, sirvió el regalo para enseñarte que el que asume la desvalorización no es el mazik, sino es ¿quién? Es el nizak. O sea que el regalo recae de que la desvalorización no la asume el mazik, sino la asume el nizak. Sobre esto es que sirve. Bien, la Gemara pregunta, pero un segundo, no me cuadra, porque amarra una breve de Rabbi Yoshua, zotomeret mazik sheibudosh el javero patur. O mejor dicho, zotomeret mazik sheibudosh el javero patur. Se llama pshita. No mao de teima hatam. De amar lo jesartija velomidi, de amar le zika bealma. הוא דשק למינה, חבל בעלמה, לחייב כמה שמלן. הנמי רבה אמרה, דאמר רבה, שורף שטרותיו של חברו, פטור. מהו דתימה התם דאמר לה, הוא דאמר לה, נערה בעלמך כלה ימינך, אבל איך דחפר בה. בורות שכינו מערות, לחייב כמה שמלן, דהאחה, כמאן דחפר בה, בורות שכינו מערות, נמי, וכאמר, מה שעשה, עשוי. אוקיי. Viene Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, viene y dice lo siguiente. ¿Sí? Podemos deducir de lo que acabamos de decir. ¿Qué acabamos de decir? Repitamos lo que acabamos de decir para que podamos entender bien esto. Acabamos de decir, el mazik, ¿sí? Causó un daño al nizak. El mazik le hizo shejitá al animal perjudicador y se lo regaló a una tercera persona. Recae el regalo respecto a que a pesar de que la parte perjudicada puede venir, el nizak puede venir y que cobrarse ese animal muerto, pero recae el regalo respecto de que a pesar de que se va desvalorizando, el responsable no es el mazik, sino el que pierde eso. ¿Quién es? El nizak, la parte perjudicada. Viene Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, y dice, según esto, aparentemente podemos deducir de que una persona que le causa un daño, ¿sí?, al sheibudosh el javeró, algo que está bajo gravamen de su compañero, ¿sí?, está exento. ¿Por qué? Fíjense bien.
Aquí en este caso, el mazik le causó una desvalorización al toro. Que esto le iba a ir a quién? Es el toro, ¿y el toro qué es? Es el shibud, es el gravamen que está bajo quién de la parte perjudicada. Él hizo shejitá y pasaron unos 3 días y se desvalorizó. Y tú me dices que ¿qué? Que el mazik no tiene que asumir él la desvalorización, sino el nizak. O sea que a pesar que el mazik le causó una pérdida, una desvalorización, un daño a algo que estaba bajo gravamen de otra persona, aún así decimos que ¿qué? Que no tiene que asumir esa responsabilidad. Según esto, Rabuna deduce que también en el caso que una persona, por ejemplo, vamos a decir, una persona tiene un terreno, ¿sí? Una persona le debe dinero, un prestatario, le debe dinero al prestamista. El prestatario tiene un terreno. ¿El terreno qué es? Está bajo gravamen de qué? Cuando es tierra automáticamente está bajo gravamen de quién? Del prestamista. Y viene el prestatario y le hace huecos a la tierra, ¿sí? Le hace puros huecos y la daña, la desvaloriza. Debería ser que está ¿qué? Patur, está exento. ¿Sí? Así aparente acabamos de decir. Sí, dice la hermana, obvio que así tenemos que así podemos explicar, que así podemos deducir de la baraita. ¿Qué me iba a decir Rabuna? Te voy a enseñar qué podemos deducir de la baraita, que en este caso va a estar patur. Obvio que es así. ¿Cuál es el hidush? Dice la nota, así cuál es el hidush. No hubiese pensado que todo lo que decía la baraita es únicamente respecto al toro. ¿Por qué? Porque en este caso es que está exento el mazik. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no está haciendo ninguna pérdida física. Lo único que le está diciendo, mira, lo único que hice es, lo corté. ¿Sí? No es que falta un pedazo de carne, lo corté y lo único que se salió que es el neshama, el alma, la vida, algo espiritual se salió. Entonces por eso en ese caso estoy exento. Pero en el caso que tengo una tierra bajo gravamen de otra persona y estoy haciendo puros huecos, que se salga un daño físico, puede ser que en ese caso va a estar hayab. Por eso nos viene a enseñar Rabuna que también en este caso va a estar patur. También en este caso va a estar patur. ¿Sí? Mientras que le hagas un daño a algo que está bajo gravamen de otra persona, no que pertenece a otra persona, todavía no pertenece, está bajo gravamen. ¿Sí? Sin embargo, le dice un segundo, pero también esto es pashut, también esto no es hidush. Ya Rabá lo dijo una vez. Rabá dice, ¿qué pasa una persona? Escuchen bien, que viene y quema los documentos de préstamos de su compañero. O sea, tiene un compañero que es prestamista y que tiene en su mano un documento de préstamo que le da el prestatario, ¿sí? Y viene una segunda persona y quema, ¿quién? Una tercera persona y quema el shtar hov del prestamista. De tal manera ahorita que le causa un daño real, físico, ¿sí? De que en este caso no se va a poder cobrar de Nehasim Meshubadim. El prestamista, a través de sus documentos, se puede cobrar de tierras. Y ahorita que no tiene documentos, no se puede cobrar de tierras. ¿Sí? Nos dice Rabá, una persona que quema los documentos de su compañero, que tiene sobre otras personas, está exento, a pesar que ahorita no se va a poder cobrar de otros más. ¿Por qué? Porque está, la misma antes, porque está nada más dañando, está causando un daño en cosas que están bajo gravamen del otro, ¿sí? Aquí también, esta persona se puede cobrar, no se va a poder cobrar de tierras, ¿sí? Que estaban bajo gravamen porque no tiene el documento, o sea que afectó el gravamen que había, ¿sí? Entonces está patur. O sea aquí también dice la manera, vemos que eso ya Rabá lo dijo, entonces que Rabá nos viene a enseñar, dice no, todavía hay un hidush, ¿por qué? Porque puede ser, sin lo que dijo Rabá hubiese dicho, que todo lo que dijo Rabá, que está exento en ese caso que le quemó el papel, es porque en ese caso, fíjate bien, no le hizo un daño directo en una propiedad, ¿sí? Sino en un papel, que el papel no vale nada, el papel es nada más una prueba para que puedas cobrar del gravamen, es algo más indirecto, ahí es que está patur. Pero en el caso que una persona tiene un terro tiene una tierra y le hace huecos, hace borot, shejino y marot, que son diferentes huecos y la daña, y está bajo gravamen de otra persona, puede ser que en este caso sí va a ser responsable. Nos viene a enseñar Rabuná, que también en este caso decimos que ¿qué? Está patur. ¿Por qué? Porque es un daño que le hace no a la otra persona, sino un daño que le hace a su propia tierra, que está bajo gravamen de la otra persona. En este caso también es patur. Ese es el hidush. ¿Cuál es el hidush? El hidush es que inclusive en este caso va a estar patur y no es igual al caso de la baraitá y no es igual tampoco al caso de Rabá, del caso del shtar del documento. ¿Por qué? Porque aquí es un daño directamente en la propiedad y no el documento que representa nada más una prueba de la propiedad. Ok, seguimos. Ahorita la baraitá se enfoca en la segunda parte de la baraitá. La segunda, no en la segunda parte de la baraitá, en la segunda parte de la primera parte, ¿sí? De la baraitá. Todavía es short time. Seguimos. Kadmu ba'alei chovot ben chavat shelo קדמו בעלי חובות והגביהו, בין חבת שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב, לא עשה ולא כלום. לפי שאין משלם לו מגופו, בשלם הזיק עד שלא חב, נזקים קדמו. אבל חבת שלא הזיק, בעל חוב קדים. ואפילו הזיק עד שלא חב,
בעל חוב קדים, שמע מיניה, בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, לא, לעולם ימלך מה שגבה גבה. ושני התם, דאמר le אילו גבה חווה, לה מינחה וגבי לה, דהאיתורא דאזקן מיני משתלמנה. Escuchen bien. La Gemara trae otro punto que mencionamos en la primera parte de la Baraita, que está hablando sobre un shortam. Nos dice la Baraita lo siguiente. ¿Qué pasa? Sí, repito esta parte de la Baraita para que esté clara. La Baraita nos dice así. ¿Qué pasa si un shortam causó un daño? ¿Sí? Nos dice... Un segundito. ¿Sí? Causó un daño. Y antes de que la parte perjudicada se cobró del perjudicador, ¿sí? Vinieron los prestamistas del perjudicador, el prestamista también era prestatario, y arrebataron y agarraron ¿qué? Agarraron el toro perjudicador para saldar la deuda, los préstamos que tenían. ¿Qué pasa en este caso? Nos dice la Baraita, ya que es un shortam, ya sea que la deuda fue antes del daño o ya sea que el daño fue después de la deuda, ¿sí? La halajá es que lo asabe lo klum, el prestamista que agarró no sirvió para nada y no sirve eso que agarró y puede venir la parte perjudicada y quitárselo a esos prestamistas. Viene la Gemara y analiza esto y dice un segundo, ¿sí? ¿Y por qué todo esto? Todo esto es porque le fiché en Meshaven porque en shortam tiene una relación la parte perjudicada con ¿qué? Con el toro. ¿Por qué? Porque ahí está que se cobra máximo hasta el cuerpo. O sea que el cuerpo está relacionado con la parte perjudicada. Por eso decimos de que la parte perjudicada puede agarrarlo independientemente si la deuda estaba antes que el daño. Con shiken cuando el daño estaba antes que la deuda. En ambos casos puede venir y cobrarse y sacárselo a los prestamistas. Y la Gemara viene y analiza, no entiendo. Por lo menos entiendo, la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Yo puedo entender que si primero fue el daño y después fue el préstamo, ahí puedo entender de que puede venir la parte perjudicada y sacárselo a los prestamistas. ¿Por qué? Porque puede decir, mira, yo estaba antes. ¿Sí? Yo estaba antes, dámelo de vuelta, regrésamelo. Pero no puedo entender que tú me dices que también en el caso que hubo un préstamo y después fue el daño, o sea, primero el préstamo y después el daño, puede venir la parte perjudicada del daño y quitárselo a los prestamistas. ¿Por qué? Si los prestamistas estaban antes, cuando lo agarraron, tiene todo el derecho a agarrarlo. ¿Cómo puede venir la parte perjudicada y quitárselo a los prestamistas? Pregunta fuerte. Y más todavía, esa es la primera pregunta. Y más todavía, dice la Gemara, también en el caso, ¿sí? Segunda pregunta, también en el caso que ¿qué? Que primero fue el daño y después fue el préstamo, ¿sí? Entiendo que si los dos vienen ahorita, la parte perjudicada y el prestamista, a cobrarse, entiendo que se le dé prioridad a ¿quién? Prioridad a la parte perjudicada, que fue primero. Pero si ya vino el prestamista y lo agarró, ya lo agarró, no se lo puede venir y quitar. Si acaso vamos a decir nosotros, vamos a aprender esta baraita, ¿qué pasa si hay dos prestamistas? ¿Sí? Uno que hubo primero y uno que hubo segundo. ¿Sí? La halajá es que normalmente ¿qué? Primero puede cobrar el primero y después cobra el segundo. Pero ¿qué pasa si viene el segundo y lo arrebató antes? ¿Sí? La halajá es que ¿qué? Que se lo queda. Pero según esta baraita vamos a tener que decir que a pesar que lo arrebató antes, puede venir el primero y quitárselo, y eso no es correcto, ¿sí? Entonces, dos preguntas, así dice la Gemara. Responde la Gemara, no te voy a explicar. Definitivamente, en el caso de dos prestamistas, uno antes, uno después, el de antes agarra primero y el segundo agarra segundo. Y si el segundo vino y lo agarró, Mashe Gabá Gabá, y no se le puede quitar, ¿sí? ¿Por qué aquí es diferente? Porque aquí es diferente. Porque aquí decimos que en el caso que primero fue el daño y después fue el préstamo, y vinieron los prestamistas y ya agarraron el toro, puede venir la parte perjudicada de ¿qué? Y quitársela. Sí, a pesar que el daño fue antes, pero si ya agarró el préstamo, ya no puedes quitarse. Dicen, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué aquí es diferente? Porque aquí la parte perjudicada puede decirle a quien sea. Le dice así, mira, el toro perjudicó, ¿sí? No porque estaba bajo la posesión del dueño original. El toro perjudicó porque perjudicó. Y también si el toro hubiese perjudicado bajo tuyo, ¿a quién yo le hubiese cobrado el toro? A ti. Y si hubiese estado bajo el él, se hubiese cobrado a él. O sea que la razón que el toro perjudicó no depende del dueño original, depende del toro. Y también si hubiese estado bajo tuyo, bajo el prestamista, bajo quien sea, yo lo hubiese cobrado. Entonces me lo tienes que dar, también si ahorita lo tienes tú. Por eso aquí hay una razón especial. Y por eso mismo, también responde la primera pregunta. También en el caso que primero fue ¿qué? Que primero fue el préstamo y después el daño. Tú me dices, la parte perjudicada puede venir y quitárselo ¿a quién? A el prestamista. Pero
Pero ¿cómo fue antes? Él lo agarró primero y también fue primero. ¿Sabes por qué? Porque le puede decir también. ¿Cómo puede ser algo así? ¿Sabes por qué? Porque la parte perjudicada puede decirle, si el animal hubiese estado bajo tuyo, te lo hubiese cobrado a ti. ¿Sí? Entonces dámelo. ¿Sí? Por eso aquí, el tema de daños, ¿sí? Con este toro, ya que la parte perjudicada puede decir, independientemente de quién es el dueño, el toro perjudicó, y si hubiese estado bajo él o bajo tú o bajo el otro, yo hubiese cobrado, y por lo tanto lo tengo que cobrar también a ti, por eso tiene el derecho de cobrarlo en todos los casos, mientras que es eso sí, mientras que es short tam, mientras que es un tam. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tiene un vínculo que dijimos, que es con el cuerpo, que el máximo que puede cobrar de Hatzin es de que es un valor máximo del valor del cuerpo. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.